Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda parte de esta charla Mindfulness, el castillo interior. En el primer video les compartí desde mi experiencia cómo había sido este camino que recorrí y en el cual me voy entrecruzando con la meditación y bueno, con diferentes tipos de meditación. La verdad que se me hace un poco difícil tener que resumir tantos años y tantas experiencias diversas, pero bueno, es un genial desafío. Em, bueno, creo que me quedaron algunos temas en el tintero, pero me viene bien para poder rescatarlos ahora y hacer ya la conclusión de esa parte. Además tengo muy poca memoria en el celu, así que bueno, vamos hacia allá. Digamos que todo esto que viví me ayudó a tocar fondo. Y cuando toqué fondo y pude ver en esa oscuridad, en esa noche oscura del alma, en ese vientre de la ballena, quién era y qué quería realmente de mi vida, cuál era mi propósito, qué quería hacer por la humanidad para poder servir a otros, pude darme cuenta realmente quién era. No es que hubo un solo tocar fondo, hubieron varios, y desde cada uno era como que salía de una plataforma un poco más alta en la cual podía enfrentarme a la adversidad de maneras diferentes. Obviamente que cada vez que se presentan las dificultades en nuestra vida, no estamos preparados para ellas. Justamente creo que estas crisis que vienen disfrazadas, vienen oportunidades disfrazadas que no las podemos ver a simple vista, es una invitación, es un llamado a poder mejorarnos, a hacer esta mejora continua que tanto hablan los japoneses con su filosofía del Kaizen, de la mejora continua. Así que digamos que una de las grandes decisiones que tomé fue hacer una consulta con una doctora, psiquiatra, porque yo estaba también buscando, o sea, no solo buscando una mejora en mi vida y en mi salud, sino que quería entender si realmente había una posibilidad de que se fusionara este conocimiento alternativo, este conocimiento holístico con la gente que realmente sabe de temáticas de salud, ¿no? Así que cuando fui a ver a esta doctora, ella me dijo que hiciera mindfulness, que yo en ese momento ya tenía muchísima ansiedad y ya la medicación, los ansiolíticos no me estaban haciendo un buen efecto, al contrario me generaban un tipo de efecto secundario. Ya había pasado por muchas situaciones de ataques de pánico, de situaciones de crisis donde sentía que colapsaba emocionalmente. Así que bueno, de un día para el otro empecé a practicar este tipo de meditaciones. Digamos que los avances eran muy chiquitos, eran como digamos, de un 1%, a veces menos, eran como una gotita de agua en un océano, pero trataba de absorber ese conocimiento y empezar a ver el contraste e imaginarme cómo sería una vida en la que yo pudiera ponerme en un lugar de poder, o sea, de empoderamiento, en vez de estar en un rol de víctima y en que las cosas pasaban a pesar de mí, ¿no? Así que empecé a ver con el tiempo un vislumbre y me planifiqué y dije, bueno, ¿cómo sería si esto de acá a un año, de acá a un par de años, si yo siguiera meditando con esta tenacidad y este compromiso? Eh, entonces, bueno, ahí pude entender un poco que esto que nosotros desde de las corrientes más orientales le llamamos ego, podía entender cómo tenía un parangón, tenía un referente que se expresaba de alguna forma más somática. Al hablar del ego, que suena como algo tan intangible, pude entender de que realmente sí funciona en una parte de nuestro cerebro y equivale a esa parte que está ubicada en la amígdala, que es donde funcionan todos nuestros mecanismos de sobrevivencia, ¿no? Entonces, bueno, cuando nosotros estamos ante una situación de peligro, reaccionamos tendiendo a protegernos, a atacar o a huir. Cuando estamos operando en la vida cotidiana desde ese modo y desde ese paradigma, porque también es un paradigma,
realmente lo que hacemos es, en vez de encontrar la manera para, desde la calma, ¿no? desde una frecuencia donde podemos responder, en realidad lo que estamos haciendo es seguir reaccionando y generando un montón de estrés de reacciones que son negativas para nuestro organismo, ¿no? Cuando podemos dar un paso hacia atrás y corrernos un poco de ese caudal y de esa corriente, de esa vorágine de pensamientos, ya estamos dando un paso hacia nuestra conciencia, hacia un estado en el cual podemos aumentar nuestra vibración y tomar la decisión de vivir de una manera mucho más sana. Algo que siempre vemos desde el punto de vista del yoga y que se conecta con esta parte del mindfulness y la neurociencia, y es que las personas que viven, o cuando vivimos en un estado de alteración, en un estado emocional negativo, conflictivo, lo que sucede, una de las primeras cosas es que el patrón respiratorio cambia. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que no es lo mismo que si yo estoy dando la charla respirando desde acá, desde mis entrañas, desde mi vientre, y a veces esa respiración va más abajo, va más cerca del músculo del psoas, que es el que conecta abdominales con cuádriceps. Estamos respirando desde acá arriba, lo que en yoga le llamamos una respiración clavicular. Entonces, cuando estamos en ese estado de agitación y estamos viviendo en ese estado de huida, de escape, viviendo en sobrevivencia, realmente no estamos apreciando la vida, ¿no? Algo que nos decían en Wellness era cuál es el sentido de la vida, ¿no? Que siempre nos preguntamos. Y el maestro fundador de este grupo, él decía, el sentido de la vida es vivirla. Si te estás haciendo esa pregunta es porque no la estás viviendo. Entonces, cuando empezamos a hacernos mucho de estas preguntas existenciales, puede ser de que estemos existiendo. Simplemente, cuando digo existiendo, como sobreviviendo. No viviendo, no disfrutando la vida de los sentidos, ¿no? El placer de oler una rosa, desde los placeres más simples, comer una comida rica, porque muchas veces estamos pensando en qué va a pasar. Y lo que sucede cuando estamos pensando en lo que va a pasar y nos anticipamos, que el miedo es eso, no es más que una anticipación constante a una eventualidad en la cual escapa a nuestras posibilidades de dar una respuesta acertada, una respuesta que tenga que ver con lo que estamos buscando, con un éxito. El sistema nervioso se adelanta tanto a ese momento y se lo termina creyendo de tal forma que realmente termina viviendo en ese futuro tentativo que estamos imaginando. Entonces, el envejecimiento que genera el cerebro y que genera a la larga en el cuerpo es como si estuviéramos en ese futuro que estamos ya visualizando, porque nuestros mecanismos de sobrevivencia están trabajando en base a esa amenaza y a ese estrés que le estamos poniendo en este momento, digamos, este presente. Pero el cerebro no estaría acá, en este cuerpo, estaría allá adelante. Eso me parece muy importante también, compartírselos según los estudios, y entender de que nosotros somos energía, ¿no? Cuando digo que somos energía, tenemos una capacidad de almacenar un montón de energía y de llevarla por diferentes partes del cuerpo, llevarla de un chakra a otro, hacer que el cerebro se comunique con el corazón a través de impulsos electromagnéticos. Hay otra corriente de pensamiento dentro de la medicina que dice que hay un porcentaje del cerebro, o si no es todo el cerebro, que funciona cerca del corazón, y que en el corazón hay una especie de neuronas que se comunican entre sí. Pero bueno, a veces cuando esta energía, digamos, no se comunica de forma coherente,
hay una disrupción energética que va entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que decimos. Por eso que yoga, lo vuelvo a decir, busca la integración cuerpo, mente y alma. Cuando empezamos a sentir que vivimos nuestra vida con mucha más energía, todo eso que sentíamos que no podíamos hacer porque estábamos muertos de miedo, o ese miedo hipotético de ese futuro probable que no sabíamos cómo íbamos a enfrentar, resulta que cuando las cosas se presentan y nosotros estamos simplemente en ese momento, estamos con toda nuestra capacidad potencial para enfrentar prácticamente lo que sea, ¿no? Y tenemos la energía disponible para hacer que fluya lo que queremos hacer que funcione, ¿no? Como si fuera simplemente un circuito eléctrico, no hay más que eso. Tiene, en definitiva, digamos, cuando podemos abstraernos de la complejidad que tienen todas estas temáticas y cómo confluyen diferentes teorías, desde diferentes puntos de vista, tiene esa simpleza, ¿no? Como hasta poderlo explicar desde un sistema eléctrico, ¿no? Bueno, otro de los beneficios, pues ya estamos en los beneficios, es que empezamos a ver mucho más claramente cuál es nuestro propósito. El sistema inmune aumenta drásticamente, entonces una enfermedad o un resfrío, lo que sea que nos amenaza, cuando estamos tranquilos y está funcionando bien nuestro sistema parasimpático, ya no nos afecta, porque el cuerpo que está en un estado, digamos, de calma puede generar regeneración y puede generar los anticuerpos que necesita para enfrentar esa amenaza. El autoconocimiento de uno mismo, nos empezamos a conocer tanto que sentimos que bueno, que sí, no quiere decir que no hayan situaciones nuevas o personas que no nos vayan a hacer enojar nunca más, pero al conocernos más profundamente sabemos hasta dónde podemos responder, hasta dónde podemos llegar con un desafío, a dónde podemos pedir ayuda, decir, che, hasta, ¿sabes qué? Que acá ya no me da la mente, o ya siento que, no sé, que tengo el cerebro quemado de estar todo el día trabajando y prefiero irme a meditar, prefiero irme a hacer deporte. Entonces el conocimiento de quiénes somos y el conocimiento de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, aumenta mucho gracias a la meditación. Aumentamos el estado de compasión, entonces cuando estamos con otras personas tenemos una empatía y una disposición, una receptividad mucho mayor a escucharlas, a poder darle una respuesta. Esta compasión también dicen que está muy relacionada con la generación de oxitocina y con todo lo que tiene que ver con el aumento de la capacidad para regenerarnos. Bueno, lo que comentaba Mariana en la charla pasada, el aumento de la intuición. Entonces aparecen situaciones en las cuales se presenta una persona y nos dice que está atravesando un momento o no, o lo trata de ocultar, pero nosotros podemos saber qué le está pasando. Esto, por ejemplo, es algo que los médicos taoístas lo tienen muy, muy afilado, como por ejemplo mirar a una persona a los ojos y darse cuenta que esa persona está teniendo no sé, una deficiencia específica en su sistema, o que su hígado no está funcionando bien. Esta capacidad de sanación y de reconocer al otro es algo que está disponible para todo ser humano, porque el poder personal aumenta de una manera impresionante, y eso es simplemente a través de la meditación, y cómo a través de la meditación reducimos todos estos sesgos cognitivos que no nos dejan ver esas cosas que estaban ahí, que estaban a la vista, pero como íbamos simplemente tan rápido no las podíamos ver. Meditación vipassana, justamente, que es la técnica del Buda para reducir el sufrimiento y ver las cosas tal cual como son, busca eso, que estemos simplemente. La medicina ancestral, después de estos reseteos tan grandes que genera en el cuerpo con estas medicinas que son tan fuertes, también nos lleva a un punto en el que estás, en el que te empezás a reconocer y sentirte mucho más próximo con la naturaleza, con la Pachamama, con sus ciclos.
Y bueno, y antes que se me termine el tiempo, quiero decir que en definitiva lo que logramos es poder habitarnos a nosotros mismos, habitar mucho más nuestro cuerpo, habitar nuestras emociones, no que nos desborden, y habitar sobre todo nuestro castillo interior. Y ese castillo interior que está ahí en nuestro corazón, o podemos buscarle el lugar dentro de nuestro ser que sea el más agradable, el más bonito, el más cómodo, es el lugar en el que podemos recluirnos cuando a veces nos sentimos que estamos superados o que no, o que ya no sabemos qué hacer, o simplemente necesitamos tranquilidad o aislarnos de los demás. A veces ese castillo puede ser tan grande que incluso podemos llevar a otros a que habiten esa calma con nosotros. Y incluso podemos hacer ese ejercicio de visualizar cómo es ese castillo. Puede ser un templo, puede ser un palacio, puede ser un lugar en el que yo me siento seguro, en el que me siento en calma, un lugar en el que puedo estar con no sé, puede ser hasta un amigo imaginario, puede ser un aliado, puede ser un guardián, puede ser una divinidad, puede ser alguien en el cual nos ayuda a protegernos, puede ser un símbolo, ¿no? Que nos da seguridad, que nos da tranquilidad. Eh, yo ahora, después de varios años de atravesar tantas turbulencias, desafíos, siento que ese castillo interior que les comentaba en el cuento que escribí está muy presente en mi vida. Y realmente de vez en cuando vuelvo a atravesar adversidades y hasta que no encuentro mi punto de equilibrio en ese castillo interior, prefiero pausar el mundo o buscar la forma para pausar mi mente, para pausar mis emociones o detenerme en ese castillo, hacer como un laboratorio y observarlas, qué mensaje me quieren decir, porque no lo he podido ver. Dicen que muchas veces cuando soñamos son un montón de mensajes que tiene nuestro inconsciente para darnos sobre cosas que no hemos podido observar en el consciente, ¿no? Entonces también incluso en ese castillo interior que lo podamos habitar en el momento de los sueños, cuando tenemos una pesadilla, y tener esa certeza de que en ese castillo interior está la calma, está todo lo que necesitamos para ser felices y no necesitar nada de nadie, ¿no? No necesitar que venga una solución mágica, una pastilla, una comida, nada, ¿no? Todas esas cosas pueden llegar a ayudarnos a generar un equilibrio temporal, pero es importante que reconozcamos que en ese castillo es donde está todo lo que necesitamos. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos va a quedar solo la parte práctica. Y en esa parte práctica vamos a hacer 3 ejercicios continuos de diferentes tipos de meditación y cómo los abordo yo día a día. A veces no es todos los días, a veces no tenemos ganas de meditar y el mejor momento de ocio que nos podemos dar es estar, no sé, viendo una película, jugando con las plantas, lo que sea. A veces el camino de la meditación tiene que ver con esto del no hacer, tiene que ver con algo, con barrer, y mientras barremos hacer el ejercicio de que uno está limpiando karma o te está sacando de encima problemas. A veces meditación también y mindfulness es poder simplemente estar sin una búsqueda de una práctica o con el esfuerzo, porque en el momento que ya hay esfuerzo por meditar, ya no hay más meditación. Estoy peleando, vuelvo a entrar en el juego del ego y de la pelea con uno mismo. Les mando un gran abrazo y gracias por escucharme.